Sí, buen día. Sí, lo Bien, escuchamos. excelente, gracias chicos. Bueno, antes que nada, comentarles un poquito de lo que ha sido el taller. Con mea culpa tengo que decir que no salió como yo lo planifiqué. En mi cabeza, como todas las cosas, cuando uno lo planifica, en la cabeza funciona perfecto. Cuando desarrollé los ejercicios y todo, dije, nos vamos a divertir un montón. Bueno, no fue, no fue así. Entonces voy a tener los recaudos ya apropiados para el taller número 2, ¿sí? Sin embargo, también le pedí a Alfonso, a nuestro ayudante, de que desarrollara el resto de los ejercicios del taller. Yo creo que son importantes, ¿sí? Sobre todo para ir adquiriendo más, más habilidad en el manejo de punteros. Tal vez el ejercicio que había seleccionado estaban muy enfocados en punteros, le tendría que haber dado un poco de atención a otras cosas, pero es que punteros es lo principal, que es de lo que vamos a utilizar. Ha sido bien ambicioso, lo reconozco, así que para el taller 2 voy a tomar los recaudos necesarios. Por favor, asistan a las ayudantías esta semana, la que ya la que va a dar el jueves de nuevo, perdón, la que ha dado el lunes, la que va a dar mañana. Asistan porque Alfonso está desarrollando todo el taller. Hoy es nuestra cuarta clase de C. Perdonen que no ponga al final la encuentro un poquito innecesaria. Hoy es nuestra cuarta clase de C y vamos terminando con la clase de hoy con lo que son los conceptos básicos o la sintaxis en general del lenguaje, para pasar ya a trabajar a cuestiones un poquito más avanzadas y que tienen que ver justamente con nuestra asignatura, que es estructura de datos y algoritmos. Y hablo esto un poco, mientras tanto van ingresando el resto de los compañeros. Hoy, por ejemplo, vamos a ver strings y vamos a ver estructura de datos. Y vamos a ver estructura de datos, que es un tema que lo tenemos que ahondar en profundidad. Quiero recordarles, chicos, también de que no se olviden de que lo que yo enseño acá es solamente un pantallazo general de lo que es el lenguaje. Cada temática que yo voy exponiendo va acompañada de bibliografía o soporte de estudio para que ustedes puedan seguir indagando. En estas 4 clases, hoy se van a cumplir 4 clases de este lenguaje, ustedes no van a salir expertos programadores. Todo lo que van a tener es el conocimiento general, pero se hace necesario que ustedes también comiencen a programar, a ejercitar, a ver qué pasa, a compilar y a debuguear, que de paso le voy a pedir también a Alfonso que les vaya enseñando un poquito a cómo debuguear sus programas. Por ahora yo no lo hice, lo voy a hacer por supuesto, pero no hemos llegado a programas tan complicados que necesiten un debug de nuestra parte. Hablar de debuguear es un término bien castellanizado. En realidad lo que hacemos es como ir poniendo banderas para ejecutar parcialmente el código e ir viendo qué pasa con las diferentes variables que van invocando dentro del código. Pero eso es algo que lo vamos a aprender a su debido momento. Mi forma de enseñar código, chicos, siempre ha sido esta. A mí particularmente me resulta más cómoda, pero insisto, ustedes acompañen lo que yo les voy explicando acá con la bibliografía que les voy recomendando. Caso contrario, no van a aprender C. No les dejé ejercicios el viernes pasado porque les dejé la guía, el taller. Pero esta semana sí les voy a dejar ejercicios porque mañana, en teoría, Alfonso ya terminaría de darles todo el taller. Los videos de las ayudantías, algunos de ellos los voy subiendo, a medida que se van generando los videos los voy subiendo. Hemos tenido sí algunos problemitas que yo quería comentarles, que no tienen nada que ver con nosotros, pero al final las ayudantías no están recibiendo soporte Zoom, ¿sí? Solamente los profesores estamos teniendo la cuenta Zoom Premium para dar clase, pero ayudantías. Pero sin embargo sí tenemos lo de Microsoft 365, este servicio Teams de videoconferencia, que es el que entiendo que ahora Alfonso lo está empezando a utilizar. Dicho eso, si no hay dudas, comencemos entonces con la clase. Nos espera una clase interesante, una clase que
creo yo, va a ser corta. Y digo creo yo porque la temática que vamos a ver en realidad no es tan grande. Son dos simples cosas. Después de con el taller, yo decidí realmente cambiar un poco mi estrategia de cómo enseñarles, o sea, de cómo ir introduciendo el resto de los conceptos restantes de C. Entonces vamos a comenzar. Si no existen dudas, por favor, chicos, les voy a pedir, eso sí, encarecidamente, que de existir dudas directamente hablen, porque me resulta muy complicado estar viendo el chat y estar explicando. Me distraigo con una facilidad que es impresionante. Bien, vamos a ver entonces los dos tópicos específicos de hoy. Por cierto, Alfonso tiene también ejercicios y los va a dar in extenso la próxima semana sobre punteros, para que ustedes también vayan adquiriendo más habilidades en el manejo de punteros a diferentes niveles. Hoy vamos a ver un poquitito más. ¿En qué me he basado las presentaciones para hoy? Fíjense, este tutorial, el primero, lo estoy usando mucho, y lo tengo que decir sin modestia, digamos, sin orgullo, que sea, no sé cómo decirlo. Me ha gustado mucho este tutorial. Si bien no tiene tantos ejemplos, los ejemplos los complemento yo acá en clase, pero el tutorial está muy simple de leer, ya me lo leí entero, está tranquilo. El otro que me ha gustado mucho es este que está acá abajo. Este lo tienen en español en particular, el primero en inglés. Este otro manual de C, y en particular todos los que es punteros lo tienen sumamente bien descrito acá, y me ha gustado mucho cuando lo leí. Y el otro que también lo tienen aparente, claro. Y este otro, si bien son pares, son iguales, directamente este los está llevando a la página donde pueden acceder a todo el libro. Este solamente a lo que es punteros. Entonces, son estas dos cosas. Me gusta mucho este tutorial, es el que yo recomiendo para que me sigan, a menos que encuentre algo mejor para los temas posteriores. Este es el que me viene gustando hasta ahora, junto con el otro de UK, que en su momento le mencioné al inicio de nuestro semestre. Bien, vamos a seguir. Lo que quiero que veamos hoy son dos temas en particular. Por un lado, quiero que veamos los strings o cadenas de caracteres, y por otro lado, vamos a ver también estructuras. En ambos casos, chicos, si ustedes habrán visto la PPT que estaba puesta en el aula, yo no llego a 10 diapositivas, porque el fuerte de la clase de hoy va a pasar directamente en NetBeans. Y hay una cosa más que yo me olvidé de decirles, y es que todos ustedes ya tienen acceso a Aragon, que es nuestro servidor. Esto me fue confirmado por nuestro administrador de sistema antes del taller de la semana pasada. Entonces, hoy, por favor, chequen, todos ustedes tienen acceso a Aragon. Y esto es, cuando digo todos, me refiero a paralelo 1 y paralelo 2. Dicho esto, vamos a comenzar con los strings. Los strings, chicos, son arrays justamente unidimensionales y de caracteres. Ojo con eso. Y es muy utilizado en todo lo que es texto, por supuesto. En donde hay una particularidad. Y es que todo string que nosotros declaramos, que es una variable, ese string que se declara igual que un array, fíjense, aquí tenemos el ejemplo, el último carácter siempre va a ser el carácter nulo. Ojo con esto. Siempre que nosotros declaremos un string, un array de caracteres, el último siempre va a ser el carácter nulo. Y esto es porque este carácter, que es el nulo, que es la barra invertida y el 0, le está diciendo al compilador que la palabra termina ahí. Entonces, por ejemplo, acá hemos declarado un string. Ese string se declara como tipo char, un array, tiene 5 elementos. El nombre, el indicador es hola, podría ser el nombre que ustedes quieran en realidad. Tiene 5 elementos, de los cuales los 4 primeros, la H mayúscula, en la posición 0, la O está en la posición 1, la L está en la posición 2, la A está en la posición 3, y en la última posición, el quinto elemento, que corresponde a la posición 4, es el 0. Y digo esto porque fíjense que en esta forma de declararlo, yo he puesto explícitamente el 0 en el último lugar.
Vamos a ver otra forma de declarar strings, que es esta, que es la más usada, de hecho. Nosotros declaramos un string, o un array, que también vimos que podríamos declarar array, pero cuando no le conocíamos los elementos, la dimensión. Acá hacemos lo mismo con el string, otra vez la variable hola, abro corchete, cierro corchete, la asignación acá, y ahora sí, entre comillas, ya no es entre apóstrofes, sino entre comillas, pongo la palabra hola. Pero ojo, tanto el indicador hola o variable hola que tengo acá, como la que tengo acá abajo, ambas tienen 5 elementos. Porque si bien acá, fíjense, yo no he declarado explícitamente el carácter nulo al final, después de la A, por default, mi compilador lo va a colocar. Acá tenemos un ejemplo. No es necesario que vayamos en NetBeans para analizar este ejemplo. En donde, bueno, aquí he incluido algunos headers. En realidad me van a ver incluir varios headers a medida que vayamos utilizando. No se olviden lo que yo les dije en alguna clase. Yo cuando programo por default coloco todos los headers para evitarme warnings y errores y demás. Vamos al main. Fíjense que dentro del main he declarado estos dos strings, uno que le llamo saludos y el otro saluditos. Ahora, esto que yo declaro acá y que encuentran algunas veces hasta graciosos los nombres, nos pasa a todos. Cuando ya no sabemos qué nombre poner a una variable, empezamos a jugar con las cosas, ¿sí? A uno le declaro saludos que tiene 8 elementos, ¿sí? Aquí tenemos 2, 4, 6, 7 y el elemento nulo. Entonces declaro un espacio para el elemento nulo y ahí están los 8 caracteres. Y luego saluditos, de nuevo, donde también escribo el string saludos, entre comillas, pero por default me va a agregar el 0 al final. Cuando yo quiero imprimir, puedo imprimir, fíjense, tanto el saludo, en este caso no se olviden que es porcentual S, porque estamos en presencia de un string, y este es el salto de línea, y la variable saludos, o lo mismo, el porcentual S, el salto de línea, y la variable saluditos. Y ambos me van a representar en consola el mismo elemento, que va a ser la palabra saludos, justamente. Bien. Profe, Diga, sí. ¿y no sería más fácil ocupar el código de saluditos? Porque es solo poner la doble coma y nos ahorramos harto trabajo. Definitivamente, yo hago lo mismo. Nada más que yo les estoy enseñando que se pueden hacer las dos cosas. De ahí cada uno encuentra las formas más fáciles de programar. Sí, Ah, ya, gracias. sí, o sea, después sucede como en todo lenguaje, o inclusive el lenguaje mismo con el que hablamos. Yo soy argentino y utilizo conjugaciones de verbo o estructuras o sintaxis que no se utilizan acá en Chile y que sin embargo me facilitan a mí la comunicación, al menos en Argentina. Y ustedes acá en Chile utilizan lo mismo, estructuras y sintaxis que facilitan la comunicación acá dentro de Chile y que resultaría de pronto difícil en Argentina. Cada uno encuentra la forma de que el código que escriba o el lenguaje que utiliza sea lo más eficiente posible dentro de sus habilidades. Entonces, si vos encuentras que escribir entre comillas te es más fácil, definitivamente hacerlo. Para mí es más fácil, porque el otro estoy poniendo apóstrofe, S, apóstrofe, coma, apóstrofe, A, apóstrofe, es un montón de teclas. Y en cambio saludo, lo escribo en un segundo, no sé qué, lo pongo entre comillas, listo. Definitivamente aquí hay una cuestión de tiempo y de eficiencia a la hora de escribir. No se olviden, quiero hacer de nuevo la analogía, el lenguaje de programación es como el lenguaje que nosotros utilizamos para comunicarnos. Entonces, hay cosas que van a ver, algunos de ustedes van a ser expertos manejando estructuras, otros expertos manejando punteros, y es porque a algunos de nosotros nos encanta utilizar adverbios, otros nos encanta utilizar la voz pasiva, pero sin embargo todos nos podemos comunicar. Sería interesante, de hecho, y esto yo lo propuse en su momento, hace muchísimos años, a mis primeros, bueno, muchísimos, digamos, no tantos, de tener nuestro propio lenguaje de programación, pero que sea en castellano. Imagínense lo más fácil que sería para todos
¿sí? Para todos los latinos en este caso, tener un lenguaje como C, pero en castellano, que sea más intuitivo. Porque si alguno de ustedes no domina un poquitito de inglés, el printf va a ser solamente un símbolo, es decir, no va a tener ninguna significancia. Sin embargo, si ya saben un poquito de inglés, al menos van a entender que print viene de imprimir y algo va a mostrar, algo va a imprimir. Tiene que estar relacionado con imprimir algo. El main, en vez de llamarle main y que sea manejarlo como un nombre propio, podríamos llamarlo principal o algo así. Pero claro, nuestro lenguaje castellano ocupa muchísimas más letras que en este caso que el lenguaje sajón, no sé, el inglés. Pero sería buenísimo. De hecho, inclusive no es necesario que tengamos nuestro propio lenguaje. Yo los desafío a que hagan un compilador cruzado. Y esto es cuando el compilador cruzado es cuando nos permite ir de un lenguaje a otro. Por ejemplo, pasar de C a Assembler o de C a Python o de Python a C, etc. Entonces, generar nuestro propio lenguaje, entre comillas, solamente una descripción de código en castellano y que luego lo compile a su propia descripción de código en C. Ese podría ser un bonito tema de memoria para el que esté interesado a posteriori. Bien. Vamos a seguir. Algunas funciones asociadas a las cadenas de caracteres que van a ser de utilidad a la hora de procesar estos strings. Vamos a ver solamente algunas. Esto es para manipulación. Aquí tenemos strcpy, ¿sí? String copy en realidad. Tenemos como parámetros de entrada dos strings, S1 y S2. ¿Sí? Lo que hace es copiar el string S2 en el string S1 inmediatamente después. Y aquí, bueno, yo pongo una pregunta y me olvido cerrar el paréntesis, pero digo, ¿qué pasa con los tamaños? Perdonen, no me gusta ver errores en mis presentaciones. ¿Qué pasó acá? Ya me acordé. No, es que la tengo con animación, perdón, esto es una animación. Ya lo voy a corregir en la otra versión. ¿Qué es lo que pasa acá? Fíjense que cuando nosotros el string copy lo que hace, dice copia el string S2, el segundo acá, en el string S1. Ojo, lo copia, no lo concatena. Entonces la pregunta acá que nosotros nos tenemos que hacer es ¿qué pasa con los tamaños? Esto es un ejercicio que podemos hacer en programación enseguida. Por ejemplo, que el string S2 tenga 5 caracteres y el string S1 tenga 2 caracteres. Entonces, ¿cómo podemos copiar un string de 5 caracteres en un string de 2 caracteres? Tenemos que empezar a analizar ese tipo de situaciones. Luego tenemos el string cat, que es justamente de concatenar. Concatena el S2 al final del string S1. Y aquí la pregunta que surge es, ¿qué pasa con el vector nulo? ¿Qué pasa con el carácter nulo? No se olviden de algo que yo les dije. El carácter nulo indica el fin del string. Entonces, si yo concateno el string S2 con el string S1, yo no puedo tener 2 caracteres nulos. Solamente me va a quedar un solo carácter nulo al final de la concatenación. Ahora, eso es algo que ustedes, en estricto rigor, no se tienen que preocupar, ya lo hace el compilador, pero sí es algo que ustedes tienen que saber. Una cadena de caracteres no puede tener 2 caracteres nulos. El carácter nulo indica el fin de la variable tipo string. Entonces, si yo concateno S2 con S1, recién al final de S2 voy a tener mi carácter nulo. El carácter nulo que originalmente estaba en S1 desaparece. Luego tenemos la... Profe, Sí, dime. una pregunta, es que
Me confundió esto con el tema del string copy. Entonces lo que Sí, hace el copy es reemplazar en S1 exacto, con el string S2. exacto. Ya, ya, ya. El string copy es el S2 lo copia en el S1. Y esto es, tienes dos variables, A y B. Si quieres copiar la variable B en la variable A, entonces el valor de A, el original, se te va, Ya, reemplazado perfecto. por el valor que estás copiando. ¿Ya? Ya, Bien, el de concatenación estamos. Vamos con el siguiente, que está acá abajo, que es el str length, que no es otra cosa, por eso les digo, me encantaría que lo pudiéramos nosotros generar un compilador cruzado de la castellanización de este lenguaje, y así tal vez podríamos llegar a más países de Latinoamérica, y nos volveríamos mejores desarrolladores. Lo que nos da es la longitud del carácter. Ahora, dice strlen y adentro le ponemos como parámetro el S1, el string. Chicos, la longitud de una variable tipo string es un número entero, preferentemente entero sin signo, porque es la cantidad de caracteres que tiene. Y lo que vamos a ver es si nos devuelve la longitud incluido el carácter nulo. Es algo que yo quiero que lo resolvamos programando, porque son dudas, por ejemplo, que a mí, cuando estudio C, me surgen. Si yo quiero sacar la longitud de una variable tipo string, me incluye o no el carácter nulo. Y esto es importante porque tengo que saber efectivamente cuál es la cantidad de caracteres que son usados. El nulo lo único que sirve es para indicar el fin de mi variable tipo string. Luego tenemos este otro, strcmp, que es de comparación, string compare. Tienes S1 y S2. También devuelve números enteros. Fíjense, nada más que este devuelve números enteros con signo. El de arriba puede devolver números enteros sin signo. Miren lo que pasa. Devuelve 0 si S1 y S2 son iguales. Y aquí es otro tema que a mí me gustaría que viéramos. Cuando decimos que dos strings son iguales, ¿a qué se refiere justamente? Esto es algo que nosotros tenemos que indagar cuando programemos. Se refiere a una comparación carácter a carácter. Se refiere, por ejemplo, si S1 tiene 20 caracteres, pero tiene adentro la palabra hola. En esos 20 caracteres, yo solamente escribí la palabra hola. Y S2 tiene 50 caracteres. Y dentro de esos 50 caracteres, solamente escribí la palabra hola. Significa que si yo los comparo, van a ser iguales, pero uno tiene 20 caracteres y el otro tiene 50. Sin embargo, el contenido de ambos es el mismo, porque los caracteres que efectivamente están escritos son H o L A. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que ver. Ahora, pensemos si son igual, diga. ¿Cómo puede ser que tenga 50 caracteres pero que solamente diga hola? O sea, ¿con qué se rellenan los otros 46? ¿Y qué te parece a vos? Si yo no los inicializo, ¿qué podría tener? ¿Nulo? No lo sé. En realidad, si vos declaras el string como variable global, definitivamente son nulos. Pero si lo declaras dentro del main, el sistema o el compilador no te asegura que van a ser nulos. Pero son cuestiones que realmente nos tenemos que preguntar y ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Si tenemos la misma palabra, la misma, pero contenida en strings de diferente longitud, porque sabes que también de pronto para responder a tu pregunta podríamos inicializar a propósito tanto S1 como S2, todos llenos de caracteres, todos llenos de ceros, ponele, qué sé yo, todo lleno de caracteres nulos. Y sin embargo, a ambos le vamos a poner la misma palabra, hola, por dar un ejemplo nada más.
Entonces, igual vamos a poder comparar, porque ya lo inicializamos. ¿Vamos a poder comparar de todas maneras? Entonces eso es algo que yo también les pido que ustedes se hagan esas mismas preguntas cuando estén jugando con el lenguaje. No les va a llevar más de 2 segundos compilar y ver qué pasa. Nosotros vamos a tratar, o digamos, yo voy a tratar ahora de resolver algunas de ellas, otras van a quedar ya para ustedes. Ahora, si S1 es menor a S2, ojo, si S1 es menor a S2, fíjense cuando dice son iguales, ahí también nos tenemos que preguntar qué tipo de igualdad es la que estamos buscando. ¿Es igualdad en caracteres o es igualdad en longitud? Porque si es igualdad en caracteres, es una cosa, si es igualdad en longitud, es otra. Si S1 es de longitud 20 y S2 es de longitud 20, entonces esta igualdad va a dar 0. Si S1 es de longitud menor a S2, entonces nos va a dar un número menor a 0. Si S1 es de longitud mayor a S2, nos va a dar un número mayor a 0. Y aquí está la pregunta, pero ¿comparan números en realidad o estamos comparando caracteres? Eso es algo que yo quiero que lo veamos luego cuando empecemos a codificar. La otra que tenemos acá, yo sé que les surge un montón de dudas, chicos. Para mí la mejor forma de resolver estas dudas es directamente en el programa. Entonces enseguida mismo ya vamos a pasar a programar. Aquí tenemos esta otra que es str chr y es básicamente string char, donde tenemos nuestro string que es s1 y nuestra variable tipo char que le vamos a llamar ch. Dice, esta instrucción en particular devuelve un puntero, ojo, a la primera ocurrencia del carácter ch en el string S1. Por ejemplo, y lo vamos a ver, si hubiera declarado en S1 la palabra hola y como el carácter O, entonces me va a devolver un puntero, y esto es una variable puntero, con la dirección donde está alojado el carácter O en memoria. Entonces, esta instrucción en particular me devuelve un puntero. Ya vamos a ver cómo lo vamos a programar, porque toda esta la vamos a estudiar un poquitito. Luego tenemos string, ¿sí? S1, S2. Devuelve un puntero a la primera ocurrencia del string S2 al string S1. ¿Qué significa esto? El S2 puede ser un texto largo. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fernando Aguachain, qué sé. Y entonces, S2 es mi primer apellido, Aguat. Entonces, si yo hago esta instrucción, lo que me va a devolver es un puntero, ¿sí?, indicando dónde comienza Aguat acá en S1. Perdonen no tener ejemplos que no hagan autorreferencias. Entonces, estas dos en particular me devuelven punteros, estas dos me devuelven números enteros, y estas dos manipulan los strings. Ahora sí, yo creo que ha llegado el momento de que nos vayamos a ver un poquito de código. Veamos acá algo. Tenemos nuestra, ya lo vamos a programar, sí, enseguida, todas estas cuestiones. Tenemos entonces un primer string que dice saludos, otro que se llama saluditos, lo imprimimos, que es lo mismo que hicimos hace rato, y ahora, fíjense, declaro una variable entera, tipo A, que compara saludos con saluditos, y luego imprimo el resultado. Si yo hago esto, la variable A me tiene que dar, ¿qué valor creen ustedes? Me va a dar 0. 0. Me va a dar el valor 0.
Ahora sí, vamos a programar porque yo quiero que empecemos a jugar. Hasta ahora han sido puras palabras de mi parte. Vamos a programar, que creo que es la mejor forma de empezar a jugar con esto y ver cómo funciona. Voy a abrir el NetBeans. Bien. Aguántenme un segundito, estoy abriendo todo. Profe, Diga. en los talleres, por ejemplo, o en alguna Sí. prueba, si nosotros conocemos alguna librería que nos dé alguna función que necesitemos, ¿La podemos usarla usas? siempre, ¿sí? La usas. Porque cuando... Ya, aunque no la hayamos visto en clase. No. Insisto, chicos, yo estoy haciendo les estoy enseñando de una manera kamikaze a manejar C. Si ustedes aprenden otras cosas y aprenden más de lo que yo siquiera puedo enseñarles acá, pero más que bienvenido, por favor. No, de eso no se preocupen. Y si ponen un código que por alguna razón X, yo no la conozco, bueno, mala suerte mía, la voy a tener que estudiar, ¿sí? Pero, por favor, siéntanse libres de utilizar todo lo que ustedes sepan de C. Todo. O sea, estoy bastante confiado de que voy a saber responder a todas las cuestiones que surjan, pero por favor, el header que crean que es conveniente, lo hacen, a menos claro, por supuesto, que el enunciado que yo les dé, ya sea en el taller, en el certamen o algo, es háganlo desde cero. ¿Me sigues? Y en ese caso, bueno, no utilices instrucciones que ya te lo resuelven. Hazlo desde cero. Como por ejemplo, concatenar. Lo puedes hacer tranquilamente desde cero. Yo lo que voy a hacer, chicos, ahora, en vez de ir programando línea por línea, yo ya tengo el código preparado, que es el que voy a subir al aula, lo voy a pegar, ¿sí? Y se los voy a explicar línea por línea. Y ahí ustedes me avisan si esta metodología les funciona o si no voy programando paso por paso. Vamos a ver, aquí tengo ya el primer código para que estudiemos sobre... vamos a ver dónde está. Acá. Bien, ven mi IDE, ¿cierto? Sí, supongo que sí. Lo que tenemos acá, a ver si puedo agrandar la letra, no. Lo que tenemos acá, chicos, fíjense, incluye 3 headers, ¿sí? El que ya, bueno, 2 en realidad, hay uno de más. Hay uno que estoy incluyendo que es el string.h, que es el que me permite a mí manipular las variables tipo string. Y fíjense lo que hice. De hecho, yo un poco hice lo que... hice unas cosas que van en contramano, digamos, ¿sí? Porque también quiero ver qué es lo que pasa acá. Fíjense, declaré acá 3 tipos de string dentro del main. El primero, que le he llamado str1, lo he declarado de 27 elementos, ojo, pero sin embargo lo he inicializado con estos 6. Acá hay 6. Es 1, 2, 3, 4, 5 y el espacio. El espacio, chicos, en la codificación tiene un código ASCII. Entonces, mi string que yo estoy cargando tiene 6 elementos, más el nulo, en una cadena de caracteres que en teoría tiene 27 elementos. Luego tengo otro string de 14 que yo le puse en cuarentena. Y otro que lo dejo vacío, me refiero vacío, digo no inicializado, que le llamo el string 3, que tiene 27 de nuevo elementos. No sé si lo voy a utilizar, parece que sí lo utilizo, ya. Ahora fíjense, voy a empezar con la primera. La primera de las instrucciones es la de copiar. Entonces, voy a copiar el string 1 en el string 3. Y lo hago a propósito así, porque el string 1 tiene 27 elementos y el string 3 tiene 27 elementos. Entonces me estoy asegurando ahora que esto funcione.
yo quiero luego hacer algunos ejercicios solamente para probar qué pasa si nosotros empezamos a restringir aquí algunas cosas. Pero por ahora hago coincidir la cantidad de elementos. El string 1 tiene 27, el string 3 tiene 27, entonces el contenido del string 1 va al string 3 y voy a imprimir en pantalla el contenido del string 3. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno. Sí. Aunque cuando no me responden, vamos bien. Vamos a ver la parte de concatenación. Entonces tengo el string cat y esto es, voy a concatenar el string 1 y luego de este el string 2. Ojo chicos, el string 1 es estoy con el espacio al final y el string 2 es en cuarentena. Entonces yo voy a concatenar ambos y lo voy a imprimir en pantalla. Aquí hay una cosa que es importante ver. La concatenación, chicos, me está reemplazando el valor original de string 1 en este caso. ¿Sí? Yo concateno estos dos strings, pero pierdo el valor del primer string. El string 1 decía solamente estoy. Cuando yo concateno, va a decir estoy en cuarentena. Pierde el valor original. Ahí es importante que ustedes tomen recaudos de, por ejemplo, utilizar variables auxiliares. Vamos a ver la longitud de la concatenación. Mi string 1 ahora ha cambiado. Vamos a ver cuál es la longitud que tiene mi string 1. Con la instrucción strlen que recién vimos. Y finalmente voy a crear, fíjense, un puntero tipo char, donde voy a utilizar esta instrucción strchr string char, que no se olviden que lo que hace es buscar el carácter que yo pongo acá, que es la Y, dentro de mi string y me devuelve un puntero a la ubicación de este carácter. Por eso es que yo declaro antes un puntero tipo char. Y cuando yo quiero imprimir, imprimo mi puntero y fíjense que mi puntero es A, para ver cuál es el valor al que apunta A, porque al final de cuentas, cuando yo hago la asignación que tengo acá, chicos, a mi variable A, que es una variable tipo puntero, le estoy dando una dirección de memoria. Y cuando le pongo el asterisco A, lo que estoy viendo es el valor que estoy guardando en esa dirección de memoria. Vamos a compilar. No es ningún misterio que me dé bien la compilación. Yo lo practico antes, chicos, aclaro, ¿sí? Vamos a ver entonces qué nos da. Y qué es lo que nos muestra la consola propia de Beans. Más adelante vamos a utilizar una consola externa. Fíjense, cuando copiamos, ¿sí?, el string 1 en el string 3, copiamos la expresión estoy con el espacio que estaba al final. Cuando concatenamos, string 1 pasa a valer estoy en cuarentena. Luego, la longitud, ¿sí?, del string 1 pasa a ser 19. ¿Por qué son 19? Y bueno, contemos cuántos caracteres hay. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, el espacio es otro, 6, 7, 8, el espacio es otro, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 caracteres tengo. Entonces, mi string 1 hoy tiene 19 caracteres. No me cuenta en su longitud, y esto es importante, al carácter nulo. Y en la última instancia, fíjense, yo generaba el puntero y verificaba que mi puntero efectivamente correspondía a la letra Y. Y la encuentra porque acá me está imprimiendo la letra Y tal cual que era lo que yo buscaba. Bien, eso es lo que ha pasado hasta ahora. Vamos a hacerlo un poquito más interesante. Yo le voy a quitar acá los números, porque al final de cuentas, estos números, yo no sé qué va a pasar, no lo he probado, pero estos números yo estoy preseteando cómo es que esto se tiene que comportar.
Yo le he quitado acá, evidentemente entre estos dos, ya le estoy asignando un tamaño. En este no le estoy asignando un tamaño. Vamos a ver si el compilador es lo suficientemente robusto en este caso para absorber este warning en realidad, porque yo no estoy definiendo, bueno, aquí me dio el error. Entonces lo que me dice que el string 3 no tiene un tamaño asignado. Vamos a asignarle un tamaño, no sé, le voy a poner nada más que 3. 3. Fíjense que 3 es menor que todo lo demás. Vamos a ver qué pasa. Hasta ahora me ha dado bien, lo voy a ejecutar. Miren, copió el string 1 en el string 3 y me lo ha copiado tal cual. Yo ya después les voy a explicar por qué. Me ha concatenado el string 2 con el string 1. Fíjense que en la concatenación, el string 1, nosotros no hemos podido concatenar todo. Me ha concatenado estoy y un hoy por acá. La longitud me ha quedado en 9 y me ha seguido encontrando el elemento Y. Déjenme contarles un poquito, en particular, qué es lo que ha pasado acá y cuál es el riesgo que hay acá. Miren que al string 3 yo lo declaré de 3 elementos, de los cuales, no se olviden, uno tiene que ser el elemento nulo. El problema, chicos, acá es que estos son punteros. Entonces, cuando nosotros hicimos la copia del string 1 en el string 3, me lo copió tal cual. Pero yo había reservado solamente 2 lugares para caracteres y un lugar para el elemento nulo. Pero como son elementos de memoria, yo he seguido escribiendo más allá de la reserva de memoria que hice. Por lo tanto, fíjense, lo que efectivamente corresponde al string 3 es esto que estoy resaltando acá, la E y la S. Lo demás, el TOI, por decirlo de alguna manera, estoy usurpando zonas de memoria que yo no he reservado para esta cadena de caracteres. Claro, en un ejemplo así como este, no hay problema. Realmente no hay problema. Es un ejemplo burdo, es un ejemplo tranquilo, simple, qué sé yo. Pero en estricto rigor, chicos, estoy usando elementos de memoria de otra parte. Y bueno, el hecho de que yo no tenga correspondencia en los tamaños me empieza a originar errorcillos como los que aparecen acá. Entonces, resumiendo, es súper importante que tengamos presente acá la compatibilidad que tienen que tener nuestro código, en el caso de strings, en lo que se refiere a números. Permítanme ahora ver qué otro ejemplo tengo preparado para ustedes, para que sigamos viendo esto. No, el otro son ya de estructuras. Esto es sobre strings, es relativamente simple, chicos. Hay que acostumbrarse nada más a respetar las longitudes. Es muy importante, chicos, que respetemos las longitudes. Luego vamos a ver tal vez otras cositas, comparar. De hecho, vamos a volver a los valores iniciales que teníamos, los que no nos daban error, y ¿saben qué? Vamos a incluir una de las instrucciones que nosotros habíamos visto, que eran, déjenme ver, era strcmp. Profe, Sí, dime. ¿por qué le dio la longitud 9 del string 1? Me está dando todo error. En realidad yo no puedo confiar en esta longitud que me está dando porque yo estoy concatenando. Fíjate que inclusive me ha quedado un estoy hoy. Yo no sé qué pasó en memoria. Al haber usurpado espacios de memoria, los resultados que a mí me da son resultados que no están coincidiendo con la realidad. Pero en todo caso podemos contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6
tal vez hay otro espacio acá entre estos dos, 7, 8, y tal vez hay un espacio por el otro lado, y hay un 9, pero no te puedo decir en realidad qué es lo que está pasando porque usurpé espacio de memoria que no estaba reservado para el string. Ya, ok. El resultado que vos tienes acá, efectivamente es un resultado, pero no es un resultado válido, como así también la concatenación que tienes acá no es una concatenación válida. Y también la copia que tienes acá no es una copia válida, porque tu string 3 tiene nada más que, en el ejemplo que estamos viendo, 2 caracteres más el nulo. Y sin embargo, ahora tienes 5 caracteres. Significa que estás ocupando espacio de memoria que no lo has reservado para tu variable. Ya, gracias. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a ver ahora el string strcmp, creo que era. Lo voy a escribir acá, str, no, aquí tengo que ponerle int valor, no sé, igual a strcmp. Cuando yo no me acuerdo, chicos, yo directamente voy a los tutoriales, a los libros, etc. Yo tengo el manual original de C cuando fue escrito, y es el que más uso cuando quiero repasar cosas. Miren lo que voy a hacer. Aquí voy a escribir EDA 320, ¿sí? Porque me dice comparar dos strings, pero no me dice que tengan que ser efectivamente variables previamente declaradas. Y este otro voy a poner alumnos. No, perdón, creo que la palabra ahora es estudiantes. Mil disculpas. Eso. Voy a comparar ambas. Y finalmente voy a hacer el printf. Y aquí, comparación de strings. Y como esto es un número entero, solamente hago esto, n, y acá voy a poner valor. Eso es todo. Voy a comparar ambos strings, el string EDA320 y el string estudiantes. Vamos a ver qué me da. Evidentemente uno es más largo que el otro. Fíjense, en la comparación me da un número negativo. Significa que el primero es menor que el segundo. Chicos, lo único que asegura este comando es que si el primer string es menor que el segundo, el número es menor a 0, pero no me dice cuál número es. Entonces, este de acá puede ser aleatorio por cada vez que lo ejecutemos. Vamos a cambiar acá, le voy a poner Universidad Técnica Santa María. Ahora, evidentemente, el primer string es más largo que el segundo, perdón. Y en ese caso me tiene que dar un número que es mayor que 0. Y lo obtengo acá. Un número que es mayor que 0 que me da 1. Bueno. Y ahora voy a escribir los mismos. Voy a poner estudiantes en ambos lados y me debiese dar el número 0. Y lo tenemos acá, al numerito 0. Como ven, estas diferentes instrucciones me permiten trabajar bastante con lo que es strings. Bien, dicho esto, ahora voy a salir de acá, voy a ir a estructuras. Me interesa mucho que empecemos a ver estructuras de datos. No, no era esta, sí. Ahí. Bien. Estructuras. Y ahora sí, chicos, estamos entrando a la pendiente, a la mayor pendiente, digamos, de estudio de lo que va a ser nuestra asignatura. Vamos a ver estructuras de datos. Las estructuras, chicos, a diferencia de las variables tipo float, int, etcétera, que vamos utilizando, las estructuras las creamos nosotros. Tenemos mucha libertad a la hora de crear una estructura. Como así también debemos ser de alguna manera un poco clevers
por decirlo así, o sea, más inteligentes, a la hora de crear una estructura para organizarnos bien en memoria. Y que, por supuesto, nuestra generación de variables tipo estructuras, al final no termine con una memoria fragmentada, que es lo que no queremos. Cuando diseñamos, para aquellos, al menos, perdonen que haga referencia, que cursaron conmigo arquitectura de computadores y vimos Assembler, vimos los pros y los contras de tener estructuras, en realidad, a la hora de generar, a la hora de organizar las variables en memoria, vemos cuál es la jerarquía que nos conviene poner. Acá lo vamos a ir viendo, pero ya en un lenguaje de nivel intermedio como es C, pero lo vamos a ir viendo de a poco. Como digo acá en el texto, las estructuras en C son un tipo de datos que son definidos por el usuario. La gran ventaja es que dentro de esa estructura yo puedo poner el tipo de dato que yo quiera. Inclusive puedo generar estructuras de estructuras de estructuras. Ya vamos a ir viendo, de a poquito. Las estructuras son un tipo de dato que yo, como programador, defino. El ejemplo, que este ejemplo lo saqué también de la misma web que estoy recomendando, es de la catalogación de libros. Después vamos a ir viendo ejemplos, sobre todo en los casos de estudios ya al final de la asignatura, de temas de ingeniería más aterrizados a lo que es nuestro perfil. Supongamos el libro. Un libro, nosotros tenemos que el libro lo podemos catalogar a partir del título, el autor, la fecha de impresión, la editorial y un ID, por ejemplo el ISBN que tenga el libro, o un ID propio que le dé la biblioteca. Esa estructura, para aquellos que les guste más un poco las ciencias de la computación, les guste redes neuronales y demás, la estructura, chicos, lo que nosotros vemos dentro de las estructuras son las features, o las características que hacen a la variable estructura. Por ejemplo, si mi variable estructura es del tipo libro, como la que yo estoy describiendo acá, las características que hacen a mi variable estructura y que yo la bautizo con el nombre del libro, va a ser el título, y aquí por ejemplo le estoy dando hasta 50 caracteres para el título, el autor, que le estoy dando hasta 30 caracteres para autores, pueden ser más de hecho, el año de impresión, que le estoy poniendo como sin signo, porque bueno, no hay año negativo, y le estoy poniendo el ID del libro también como un entero sin signo. Fíjense que acá, en esta sintaxis que está acá, yo he creado una variable tipo estructura, ¿sí? Y que a esa variable la he llamado, perdón, he creado un tipo de dato que se llama estructura. Y ese tipo de dato lo he llamado libro. Mi variable la voy a llamar libro USM o cualquier otro nombre que voy a poner a posteriori. Ojo con lo que está escrito acá, fíjense. En la sintaxis yo declaro que voy a generar un tipo de dato que se llama estructura. A ese tipo de dato yo le doy un nombre. Ese nombre no es el nombre de la variable que yo voy a utilizar. Es el nombre del dato. Es como si fuera que la estructura se va a llamar tipo float. No puede, porque es una keyword. Pero supongamos que se llama tipo float. Ese es el tipo de dato que voy a tener. Luego, yo le tengo que dar el nombre a la variable. Entonces, cuando yo creo una estructura, vamos a ver el ejemplo, le doy un nombre a esa estructura. Y luego genero variables basadas en ese nombre. Esa es la forma que tiene C de generar estructuras. Otros lenguajes tienen otras. Vamos de nuevo entonces a NetBeans. Vamos al IDE para dejar esto más claro y aterrizado. Voy a compartir de nuevo mi IDE. ¿Dónde está? Acá. Bien, ahora voy a ser un poco vago de nuevo, porque yo ya tengo los programas preparados
Así que directamente los voy a copiar, pegar, porque ya los programas están siendo cada vez más largos, chicos. Entonces me complicaría bastante tener que escribirlos todos. Pero bueno, los copio, los pego y todo esto queda luego disponible en el aula. Miren, ojo, vamos a empezar a analizar desde cero a mi variable, a mi programa. De nuevo, hasta acá he puesto los headers, porque voy a trabajar con strings de nuevo, y el std input-output, mis dos headers principales. Algunas veces voy a utilizar otros que sea, pero yo les voy avisando en su momento. Hay uno que yo recomiendo de pronto más para los matemáticos, que es esta, para que ustedes vayan viendo las diferentes funciones que se resuelven. Por favor, chicos, tengan bien presente, y esto se los digo especialmente a mis estudiantes de doctorado, de que cuando programan algo, esa programación también tienen que contemplar errores de redondeo y los errores de acarreo y demás, y las aproximaciones. No se olviden que estamos trabajando en sistemas discretos. Entonces, todos son series que resuelven, no es que nos hace los cálculos de manera continua. Bueno, en fin, fíjense que en la parte de declaración de variables globales es donde yo he declarado mi estructura y la he bautizado con el nombre de libro. Ojo con eso, miren lo que pasó. En la parte de variables globales declaro mi nuevo tipo de dato. Es un tipo de dato estructura y que se va a llamar libro. No es el nombre de mi variable, ojo con eso. Es mi tipo de dato libro y es una estructura. Y tiene como características un título, un string de 50 caracteres, tiene autores, un string de 50 caracteres, tiene el año de impresión, que es un entero sin signo, tiene un string que corresponde a la editorial, y tiene también un ID que corresponde al ID del libro. Fíjense que acá me está generando acá abajo, bueno, porque la tengo configurado al líder así también, cómo se organiza mi estructura. Bien, fíjense que mi estructura, ojo chicos, termina con este punto y coma acá. Como la he declarado en la parte global, que es lo que se hace con una estructura, no la declaro en la parte dentro del main. Si la declarara dentro del main, serviría solamente para el main. Yo necesito que mi estructura, esta variable, me sirva para el main y para cualquier otra función que yo utilice. Ahora fíjense que yo declaré un tipo de dato que se llama libro y es una estructura. Ahora vamos al main. En el main yo declaro dos variables, libro 1 y libro 2. Estas dos variables, libro 1 y libro 2, son del tipo estructura libro. Y es necesario que pongamos todas estas palabritas juntas. Más adelante vamos a ver que hay otras técnicas de programación que utilizan, que lo voy a poner acá, entre también, para que lo vean ustedes, de hecho, podemos utilizar esto, que acabo de escribir acá, typedef, que es una forma de definir y acotar la cantidad de palabras que intervienen cuando definimos nuevos tipos de datos. Pero bueno, a mí me gusta ir al extenso en este caso, y le puse todo. Yo defino la variable libro 1, es del tipo estructura, es del tipo struct, estructura, y es igual a como yo la declaré acá. Y un libro 2, que es de la misma manera. Entonces tengo dos variables acá, libro 1 y libro 2, que tienen esta configuración. Y ahora sí empiezo a trabajar. Por ejemplo, voy a trabajar ahora sobre libro 1. Quiero escribir en la característica título o en la entrada título del libro 1. Porque el libro 1, chicos, está compuesto por un título, un autor, un año de impresión, editorial y un ID. Libro 2, lo mismo, tiene los mismos contenidos. Para acceder al string título
dentro del libro 1, yo coloco el puntito. Entonces, libro 1, punto, título, significa que estoy trabajando con la variable string llamada título, contenida en mi estructura libro 1. Y ahí voy a escribir clases de EDA 2020. Bien, si yo... Sí, ¿hay una pregunta por ahí? Ya. Si yo quiero escribir el nombre de los autores, es lo mismo. Libro 1, punto, autor, es decir, accedo a la variable string tipo autor en mi estructura libro 1 y escribo. Le puse una mezcla, podría poner el apellido de todos nosotros acá adentro. Profe, Sí, ¿es necesario ocupar el string copy? ¿No puedo hacer, por no, ejemplo, libro 1.autor igual a una mezcla? definitivamente. Sí, yo para hacerlo más complicadito y utilizar lo que recién vimos, es esto. Pero vos puedes, Ah, ya. fíjate acá abajo, por eso, espérame que llegue acá abajo y te muestro que no es necesario, de hecho, utilizar todo esto. Vos puedes inicializar como quieras, en realidad. Puedes poner, como dice el compañero libro 1 punto título, igual, y la comilla, con el string con el que queremos cargar. Nada más que aquí estoy utilizando lo que recién vimos como una manera bueno, de aprovechar el código que vamos utilizando. Entonces, en estas tres, yo utilicé el string copy para cargar libro 1 con título, autor, editorial. Y le puse Cono Sur. Desconozco si hay un editorial, chicos, de lo primero que se me vino a la cabeza. Luego, si yo quiero, por ejemplo, cargar el año de impresión, es libro 1, punto, y aquí le pongo la variable que le llamo year impression, bueno, año de impresión, digamos, y le pongo el número 2020. Y si le quiero colocar el ID, hago lo mismo, libro 1, punto, ID-libro, y le coloco un número. Como ven, para acceder a cada uno de los elementos de mi estructura, tengo que poner el nombre de mi estructura, de mi variable, punto, y la característica. Ya vamos a intentar con lo que me dice el compañero, lo que me dijo el compañero recién. Ahora, para el libro 2 hago lo mismo, cargo los diferentes strings, cargo el año de impresión, el ID, pero todo para libro 2. Fíjense que cambié aquí el nombre de la variable. Ahora se llama libro 2, no libro 1. Y aquí lo que voy a hacer simplemente, por una cuestión de brevedad, es imprimir el título del libro 1, voy a imprimir el título del libro 2 y voy a imprimir el año de impresión del libro 2. Solamente eso, pero por una cuestión nada más de simplicidad. Y bueno, y aquí me da el título del libro 1 es Clases de EDA 2020, el título del libro 2 es Clases de Robótica Móvil Probabilística, por cierto, este es mi otro curso. Y el año de impresión libro 2 es 2020. Vamos a ver ahora, en particular lo que dice libro 1, que es lo que nos decía el compañero, a ver si resulta, al menos en C++ si resulta. Y esto es libro 1, punto, autor, es igual, y entre comillas, no, título era, título, es igual, y entre comillas, clases de EDA 2020. Fíjense que no me permitió. Este nunca lo había intentado, en C++ sí me lo permite, y en C no. Fíjense esto, buen punto lo del compañero, ojo, que no puedo inicializar el string acá directamente como yo los venía haciendo antes. Hay que utilizar el string copy en este caso. Gracias al compañero por hacerlo ver a esta situación. Libro 1, punto título, lo tengo tal cual, libro 1, punto título, y no puedo inicializar, no, tengo que utilizar el string copy nada más. Gracias al compañero. ¿Quién fue, Che, a todo esto? Yo, No me digas yo, decime el nombre. Nicolás.
Nicolás, gracias Nicolás. Gracias Nicolás. Este es el tipo de cosas que me gustan, o sea, preguntas que uno se hace y que hay que probar, a ver si funciona o no. En C yo recuerdo que sí en C++ que sí se podía, lo recuerdo, ojo, no voy a poner las manos en el fuego. Y ahora en C cuando lo pruebo no. Bueno, Profe, o sea, si coloca arriba debajo de donde tiene el comentario sobre el libro 1, si coloca char, libro 1 punto título y punto y coma, ahí sí se debería poder hacer lo que hizo recién. a ver, dime de nuevo. Estoy acá. O sea, había dicho que se necesitaba inicializar el string antes de poder hacer lo que hizo recién Es que lo tengo inicializado, porque cuando yo declaro libro 1, ¿sí? Ya estoy declarando que tiene un string de 50 elementos. Entonces nos quedamos con el string copy nomás, para ¿Sí? los strings. Claro, porque cuando yo he declarado libro 1, el tipo estructura llamada libro, automáticamente le estoy diciendo que el libro 1 tiene una característica que es tipo string de 50 elementos, un tipo string de 50 elementos que es autor, un string de 20 elementos que es editorial y dos números enteros sin signo, que es el año de impresión y el ID. O sea, ya quedan definidos los tamaños. Ya. Pero muy buen punto, gracias Nicolás. Gracias. Esto es lo lindo de ir probando e ir jugando en realidad. Bien, ya te... ¿Profe? Entonces, sí, dime. ¿No podría printear como un libro entero en un solo printf? Así como un print libro y que le salga todo lo que tenía. Y veamos pues. Ah, pero espera, no. Ya. Es que no tenemos cómo, voy a utilizar tu palabra, perdona, printear, pero estructuras así nomás. O sea, vamos imprimiendo según el tipo de dato que queremos mostrar en pantalla. Lo que pasa es que no sabemos qué es lo que tiene la estructura dentro, ¿sí? Al menos utilizando printf, tenemos que ir imprimiendo por cada uno de los tipos de datos. Si es entero, si es float, si es double, perdón, si es double, si es carácter, si es string, si es puntero, etc. Pero no podemos imprimir por imprimir y ver qué pasa. Eso sí lo puedes hacer, por ejemplo, con MATLAB, que es un lenguaje de alto nivel. Pero no lo puedes hacer con C, no. Tienes que ir imprimiendo elemento por elemento. Porque acá fíjate que adentro estamos diciendo el tipo de elemento que quieres mostrar en pantalla. Ya. Vamos a seguir con otro ejemplo que también les tengo. A ver, el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo creo que tiene que ver con funciones. A ver. Sí, con funciones. Vamos al siguiente ejemplo. Vamos a utilizar ahora el paso a función. Y ver acá un poco lo que me decía el compañero, si podríamos mostrar todo de una, lo que tiene la estructura. Pero está hecho printf por printf a la vez. Bien, vamos al siguiente ejemplito y vamos a ir viendo qué pasa. Me gusta mucho, chicos, que hagamos estas pruebas y vamos viendo qué pasa, si esto compila, no compila, y etc. Aquí está el otro. Hasta acá estamos igual, fíjense, he declarado la estructura libro, qué sé yo, y de nuevo voy a libro 1 y libro 2, dos variables del tipo estructura libro. Y hago la misma cosa, los inicializo de la misma manera que en el ejercicio anterior. Pero nada más que ahora yo llamo a dos funciones que le llamo imprimir libro. La función imprimir libro la he declarado acá adelante, es tipo void, ¿sí? No me devuelve nada, y le mando como parámetro la estructura libro. Y abajo la defino a la función tipo void, el parámetro es estructura tipo libro, le doy un nombre, le llamo book en este caso. Podría haber repetido, de hecho, el nombre libro, libro 1 o libro 2. Y comienzo printf, lo que tiene en título, lo que tiene en el autor, la editorial, el año de impresión y el ID del libro. Fíjense, lo que quiero mostrar es que podemos tener funciones que tengan como parámetros estructuras. De hecho, podemos tener funciones que tengan
que devuelvan acá estructuras. Y acá lo que tenemos es, todo lo primero que he impreso es del libro 1, hasta el tipo de, hasta el ID del libro. Y abajo imprime todo lo correspondiente al libro 2. Entonces fíjense que podemos utilizar también a las estructuras como parámetros en nuestras funciones. Bien, vamos a seguir ahora con nuestra presentación. Yo quiero ir a la última parte. De hecho, me falta súper poquito. Estructuras como argumentos, que es lo que acabamos de ver, y ahora vamos a ver estructuras como punteros, ¿sí? Que es el último ejercicio que vamos a ver ahora. Las estructuras como punteros, chicos, se vuelven también interesantes. Se vuelven interesantes por el hecho de que, bueno, es un dato que nosotros estamos declarando y que también lo podemos trabajar como puntero. Para eso voy a ir directamente al mismo ejemplo, básicamente que recién vimos, ¿sí? Nada más que con la parte de entero, con la parte de puntero. Lo vamos a pasar como argumento, pero va a ser como puntero nada más. Voy a copiar y pegar el código y lo vamos a ver de nuevo. Fíjense que ocupa lo mismo. Vamos a analizarlo. De nuevo, la estructura libro la tengo acá en la parte de declaración global. Y tengo ahora mi función, fíjense, se llama imprimir libro, que es una estructura tipo libro, pero le pongo el asterisco porque indica que voy a pasarle una dirección de memoria. No le voy a pasar la estructura completa. Ahora declaro libro, abajo en el main declaro libro 1, libro 2, las trabajo normalmente, las inicializo como lo he venido haciendo, y aquí cuando yo quiero entonces imprimir el contenido del libro 1, le paso la dirección del libro 1, por eso el operador referencia. Y cuando quiero imprimir el libro 2, paso la dirección del libro 2, por ello el operador referencia. Y mi función entonces es, devuelve un void, no devuelve nada, digamos. Tengo como parámetros la estructura libro y un puntero. Y esto es, lo que estoy recibiendo es una dirección. Y acá viene lo interesante. Como lo que yo estoy recibiendo es una dirección, para poder acceder al contenido, antes nosotros utilizábamos, cuando era el paso normal, cuando no pasábamos la dirección, cuando pasábamos la estructura entera, nosotros accedíamos a la característica título poniéndole un punto, nada más. Pero como ahora estamos trabajando con punteros, accedemos a la característica título poniéndole la flechita. Es la única diferencia. Porque ahora lo que estamos diciendo es, estamos en una dirección, y en esa dirección nos vamos al dato correspondiente guardado en la característica título. Utilizamos las flechitas estas que ven acá, chicos, cuando nuestra estructura es un puntero, y solamente en ese caso. Cuando nuestra estructura es normal, utilizamos un punto. Vamos a compilar esto y vamos a ver qué nos da. Nos tendría que dar lo mismo, y de hecho nos da lo mismo. Hasta acá tenemos todo lo correspondiente al puntero 1, al libro 1, y acá lo correspondiente al libro 2. De nuevo, insisto, pasamos como argumento la dirección del libro 1, y tenemos acá como parámetro de nuestra función un puntero. No se olviden que el puntero, el contenido del puntero es una dirección, y ya la estamos pasando acá. Ya la dirección del libro 1 lo tenemos acá. Y para ver qué hay en la característica título, en el puntero de la estructura, en este caso book, directamente le ponemos la flechita. Con eso nosotros nos aseguramos poder acceder a los diferentes datos de nuestra estructura que la declaramos como puntero. Profe, ¿por qué la función la define como global arriba? Después de la... Es excelente pregunta. Ahí abajo, sí, abajo de la estructura.
No, la estructura sí, pero la función. Esta Esa. es la pregunta que me hizo el compañero la otra vez. Hay dos formas de hacerlo. Directamente, vos puedes hacer esto acá. Y la pones aquí arriba. ¿Sí? Y ¿Ya? esta la sacas. Uy, la perdí. Esta la sacas. Y listo. Pero ¿y si pusiera la función, la que está arriba entera, si la pusiera debajo del main, sin haberla nombrado antes? Vamos a ver qué pasa. Ante la duda no hay duda. Vamos a ver qué pasa. Ahí no la nombré, no la declaré. Entonces el main no sabe que existe una función imprimir libro, pero sin embargo la está invocando. Vamos a ver qué pasa. Creo que igual corre, pero con un warning. Bueno, vamos. Mira, nos dio que está bien. Hay varios warnings como vos me estás diciendo y vamos a ver si se ejecuta ahora. Me ejecutó. Bueno. El compilador entonces lo pudo resolver el problema y lo resolvió bien. Ahí está la respuesta. Ya, gracias. ¿Fue porque ahí colocó struct libro y el asterisco? ¿Perdona? Cuando nombró la función, al ¿Sí? final de los argumentos, ¿por qué colocó un asterisco después del nombre del...? No, arriba, cuando la declara. No cuando ¿Acá? la... Sí, ¿Es ahí? Porque, como les dije la clase pasada, hay dos formas de declarar una función. Yo sé que voy a trabajar con un puntero. ¿Sí? Entonces acá yo puedo haber definido el nombre de mi puntero de una. Y fíjate que el argumento de mi función acá arriba coincide con el argumento de mi función acá abajo. ¿Mm? Pero yo en este caso decido no casarme, digamos, con el nombre de una variable, porque lo voy a tener que respetar, y digo que le voy a poner el nombre que se me ocurra en el momento correspondiente. Entonces directamente, esa es una laxitud del lenguaje, y yo puedo declarar que esta va a ser una función cuyo parámetro es un puntero, nada más que no le he dado el nombre a la variable puntero todavía. Solamente he definido el tipo de puntero, el tipo de puntero que va a ser, que se estructura libro. o sea, ahí está tomando la estructura como puntero, a pesar de que Exacto. no haya... Ya, o sea, no se Ah, coloca en ese caso como con el resto de las variables que se coloca el asterisco antes. No, aquí no es necesario, insisto, es una laxitud. Si a vos te hace sentir más tranquilo, ponela, es exactamente lo mismo. Lo puedes poner así. De hecho, yo cuando comencé a programar en C, allá en la época de los dinosaurios, también lo escribí así, fíjate, y te da exactamente lo mismo. Al final yo, como dije en su momento, ahora yo les estoy enseñando un lenguaje, y les estoy enseñando el lenguaje con mis vicios de programación, lamentablemente. Pero te da exactamente lo mismo. A ver, Pero ese nombre ese nombre es el que yo le asigno al puntero, pero que está trabajando el puntero basado en la estructura que está ahí a la izquierda. Por eso no se le coloca una exacto. coma como si fueran dos cosas. ¿Dónde está la coma? No la veo. No, o sea, mi pregunta es que, o sea, lo que decía es que por eso no se le coloca una coma, porque es una sola cosa, Ah, sí, no, porque es está que, dentro de... claro, sí, ya te entendí. Mira, esto que dice acá, extract libro, es una sola cosa. Ese es tu tipo de dato. Y el nombre de tu variable, que en este caso es un puntero, se llama book. Lo mismo que tienes acá abajo. Eso, a pesar de que hay un espacio entre ellos, es una sola cosa. Es una estructura de tipo libro, que la declaraste acá, y la variable que vos vas a manipular se llama libro1. El puntero book no hay que definirlo, o ya Ya. lo definimos. El puntero book acá al inicio no hay que definirlo, o sea, vos lo puedes dejar solito, sin nada. Por eso insisto en una laxitud de C, y abajo sí lo tienes que definir, cuando invocas a la función. Tienes que ponerle un nombre. Y de hecho acá, si ustedes quieren, se puede, si vuelven más exquisitos, podemos poner otro más, struct libro, y vamos a ponerle otro puntero más.
Estamos mandando dos punteros, ¿sí? Y aquí abajo vamos a llamarle a este libro 1, coma, y podemos poner extract libro, y voy a llamarle book 2. E inclusive puedo poner un int a. Si quiero, puedo mandar como parámetros todo lo que yo quiera. Y aquí solamente coloco el int. ¿Se entendió, chicos? Estructuras vamos a seguir viendo. Este no es el único ejemplo. Profe, en el print del segundo libro sigue apareciendo como libro 1. O sea, faltó como meterle una variable a la función. Ah, no, y lo metió. Ah, no. Ah, es que aquí En puse. la segunda del int, sí tiene que ser un porcentaje y de la. Sí, sí, bueno. Sí, se me pasó, tienes toda la razón. Ahí se me pasó. Lo que quiero que quede aquí claro, chicos, es la sintaxis cuando utilizamos las estructuras como punteros. Puntero es un tema que les va a hacer doler la cabeza, literalmente. Pero una vez que lo aprendan, van a ver que les va a solucionar la vida, al menos en lo que es programación difícil. No estoy diciendo de hacer calculitos rápidos, no, para eso no necesitan punteros. Pero para lo que es el manejo de datos, puntero les va a solucionar la vida, créanme. Bien, vamos a pasar con la última parte, el último ejemplo que les tengo. No sé si están viendo mi presentación, aparentemente no. Vamos a ver. Ya, vamos entonces de nuevo al IDE. Y vamos a el último ejemplo que les tengo para hoy. Vamos a ver cómo nos va. O creo que es el mismo, ¿no? Ah, esta otra cuestión. Ya. El último ejemplo. Porque lo que quiero es que vayamos viendo las diferentes formas que tenemos de declarar las estructuras y los punteros. A todas luces parece que es el mismo, ¿sí? Pero miren lo que hice. Esto es lo que a nosotros nos puede realmente hacer la vida más fácil. Al inicio tenemos de nuevo los headers, ¿sí? Que voy a utilizar. Ahora voy a utilizar algo que se llama typedef, que yo les escribí en su momento. El typedef, chicos, yo se los dejo a esto como ejercicio a ustedes. Nos permite a nosotros definir nombres nuevos. En el ejemplo anterior escribíamos struct libro, libro 1, o extract libro, libro 2, y así. O sea, y esto puede volverse tan complejo como uno quiera. Se tiene acá una instrucción que se llama typedef, que nos permite renombrar el nombre de un tipo de dato. Por ejemplo, acá, para escribir las estructuras, yo utilicé typedef, le puse antes, es una palabra reservada, y describo mi estructura tal cual como está. Y al final, fíjense, le agrego esta palabrita que le llamo books. Entonces, cuando yo voy al main, fíjense, aquí tengo de nuevo mi función es con un puntero de nuevo. Cuando voy, y es un puntero al libro, después podremos probar si puedo directamente hacer el puntero a books. Ya vamos a ver. En el main, declaro libro 1 como tipo books. Ya no estoy haciendo lo que hacía antes, que era extract libro 1. No, ya no lo necesito. Directamente declaro aquí que libro 1 es del tipo books, porque mi variable extract libro es esta que yo tengo acá. Esto es equivalente, chicos, a que books sea idénticamente igual, perdonen, esto no existe en C,
a escribir struct libro. Perdón, todo esto books es con mayúscula. Eso. Entonces, con esa nueva definición, mi código queda idéntico, lo mando de nuevo a imprimir como si fuera un puntero y sucede esto que está acá. Vamos a compilarlo. Estoy utilizando entonces esta nueva función que se llama typedef, que se las dejo de tarea, ojo, y me genera la misma historia. Con el errorcito que me dijo el compañero que me aparece el libro 1 donde debiese ser libro 2 y eso. Ahora, lo interesante, vamos a ver ahora esta prueba, no la hice, aclaro, que en vez de declarar struct libro como puntero, voy a declarar lo siguiente. No lo hice, aclaro. No sé qué es lo que va a dar. Books como puntero. ¿Sí? Total, ya lo tengo declarado acá. Y aquí abajo voy a poner books. Vamos a ver qué nos da. Porque yo he declarado un nuevo tipo de dato. Y miren. Entonces, fíjense que a ese nuevo tipo de dato que se llama struct libro, pero que yo he rebautizado con el nombre de books, así como está, lo puedo utilizar inclusive como parámetros de mis funciones. Y es más, no solamente como parámetro, sino que lo estoy utilizando como puntero. Y eso significa que también lo puedo utilizar para devolver valores de mis funciones. ¿Dudas, chicos? Estos son los ejemplos y los dos temas que tenía para hoy, strings y estructuras de datos, que vamos a seguir ahondando con más ejemplos. Profe, supongo que también se pueden hacer arreglos de estructura, ¿o no? Puedes hacer arreglos de estructuras, gracias por la pregunta, puedes hacer estructuras de estructuras porque, por ejemplo, acá adentro, a mí se me puede ocurrir, no sé, a ver, vamos a hacer lo que me quede un poquito más prolijo, el código. El compañero me dice, puedo hacer arreglos de estructuras. Definitivamente los puedo hacer. Lo que también puedo hacer es struct, no sé, página, una cosa así, abrir, y empezar a decir ahí, o índice, por ejemplo. Índice. Y pongo aquí, no sé, char, capítulo 1, 25. Ah, profe, y con eso es lo que se refería a estructura de estructuras. Exactamente, y puedo seguir anidando. Puedo hacer como Y no que dice- necesariamente tiene que definirla antes, sino que puede llegar y definirla dentro de la misma estructura de... Eh, o sea, no entendí cómo definir antes. O sea, sí o sí la tienes que definir acá en la parte global, si esa es tu pregunta. No, no, claro, pero por ejemplo, como usted define la estructura libro, antes de eso definir la estructura índice y después comenzar a copiar los tipos de datos. Pero en este caso está haciendo la estructura dentro de la estructura, ¿o O no? sea, exacto, estoy haciendo la estructura dentro de la estructura, ahora te entendí. Aquí puede hacer exactamente también como me dice el compañero. Qué buena, excelente idea. Ahí, y le voy a poner el type def para que me sea más simple, ¿sí? Y le voy a llamar aquí chapters, ¿sí? Y aquí voy a declarar, no sé si me expliqué bien con lo que acabo de hacer. Sí, yo al menos entendí. Entonces estoy poniendo estructuras dentro de estructuras y lo puedo hacer complejo. O inclusive también puedo, bueno, y esto ya podría ser dentro del main, de pronto, yo puedo declarar un array de esto. Puedo hacer books, ¿sí? Y voy a llamar ya me estoy quedando sin palabras.
problema típico de programación. Ahí. Y tengo 20 estructuras tipo libro. Y he generado un array. Entonces, puedo empezar a jugar porque la estructura es una variable más. Bien, chicos, esto se va a ir poniendo un poquito más complejo. Muchos ejercicios van a ser ya ejecutados por el ayudante. Por favor, asistan a las ayudantías. Tantas como puedo, tantas como podemos, las vamos subiendo al aula. Por ahí uno se olvida de grabar y tal, o se superponen los videos, porque realmente esta plataforma de trabajo no es tan sofisticada como ustedes podrían pensar. Pero bueno, lo vamos subiendo a medida que vamos teniendo las cosas. Entonces, los voy a subir al aula, perdonen, y también el video. Pregunta. Sí, disculpa, si yo hago un arreglo de un tamaño fijo. Disculpe. Disculpe. Ojo con eso. Ya, dime. Si yo hago un arreglo de un Sí. tamaño fijo Sí. y lo lleno con un string que es de tamaño menor, ¿el resto de caracteres sigue reservado en memoria? ¿No los puedo usar? O sea, si vos declaras un string de 20 caracteres y solamente utilizas 10, tu string ya ha reservado en memoria 20 lugares. Pero Perfecto. si declaras un string de 10 caracteres y utilizas 12, ¿sí? Esos 2 extra seguramente van a estar utilizando un espacio de memoria que no ha sido reservado. El riesgo que tienes ahí, a ver, es bien probable que te compile como nos compiló a nosotros cuando lo hicimos. Pero lo que está haciendo, lo que está sucediendo en estricto rigor es que estás usando espacio de memoria que vos no has asignado a tu string. Y eso significa que podrías estar afectando a alguna otra variable. No sé cuál, ¿sí? Pero estás afectando a alguna otra variable que está usando esa memoria. Perfecto, muchas gracias. De nada. Ya chicos, estamos en hora. Que el fin de semana nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Chao, chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao. Adiós, chao, chao.